Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Norma Liliana Ríos y soy mamá de Axel y de Leo, que son un par de gemelitos que son mis primeros y únicos hijos. Fue un embarazo gemelar que debido a que fue de alto riesgo, se me complicó muchísimo mi embarazo. Fue un embarazo que, bueno, me alivié anticipadamente a la fecha esperada para aliviarme. Entonces esas complicaciones trajeron consecuencias en donde, bueno, les platicaré más adelante cómo estuvo la cuestión de mi embarazo. Antes les comento, este es un video en apoyo a una amiga que me contactó por medio de mis redes sociales, que es Lourdes Osorio, que ella es licenciada en pedagogía y actualmente está estudiando el diplomado en educación especial, ya que, y bueno, este video es para apoyo a ella, que está realizando un trabajo final para un caso de estudio. Este caso de estudio se llama La familia como agente del proceso en el desarrollo de las personas con discapacidad. Yo lo que entiendo es que ella quiere hablar acerca de la importancia que tenemos toda la familia cuando en la familia tenemos a un integrante con una discapacidad. Me encanta el tema porque va muy de la mano con un proyecto que yo estoy desarrollando, estoy emprendiendo. Es un proyecto en el que yo llevo aproximadamente 2 años, pero inicialmente no hablaba precisamente de discapacidad, me enfoqué más a lo que yo soy. Yo soy licenciada en mercadotecnia, pero tengo un año de lo que es la maestría de administración de negocios y de finanzas. Entonces yo ya llevo 9 años trabajando como asesor financiero, asesor en seguros y como bueno, en Afore, en ahorros para inversiones a largo plazo, etcétera. Entonces en estas funciones financieras pues me apasioné por la cuestión económica y me he estado especializando en el tema. Antes de ser mamá, yo siempre me he preocupado por la situación de la pobreza y por lo que ahorro para el retiro, para que no lleguemos sin nada al momento de una vejez. Sin embargo, ya cuando yo me convertí en mamá de mis hijos, pues me cambió un poquito el panorama, no tanto en la cuestión económica porque sigo preocupada por esta situación, pero hice más conciencia en lo que es ya tener una persona con discapacidad en la familia. Entonces yo quiero felicitar a Lulú porque creo que su estudio que ella está llevando a cabo va a ayudar muchísimo a muchas personas en el mundo, así como yo tengo muchísimas ganas de poder dar mi amor y mi valor y poder impactar a muchísimas familias y ahorita sobre todo a las mamás que estamos pasando por esta situación a nivel mundial. La primera pregunta es ¿cómo se encuentra conformada mi familia? Bueno, actualmente en casa vivimos servidora, que soy Norma Liliana Ríos, mi pareja, que es Alan Pereira, y mis 2 hijos, Axel, Rafael y Leonardo Emanuel. La segunda pregunta son los datos generales de mi hijo, que en este caso es Leonardo Emanuel. Él tiene 6 años y medio, ¿sí? Él nació el 31 de diciembre del 2013. La tercera pregunta es ¿cómo fue la etapa de mi embarazo? Ok, como yo comentaba en un inicio del video, desde el inicio fue un embarazo de alto riesgo. Yo en ese embarazo me enfermé de comezones en todo mi cuerpo exageradas. Esto es por una situación del hígado que se va la bilis al torrente sanguíneo, por lo tanto se causa una comezón y un ardor interno muy desesperante. Se rasca uno muchísimo, la comezón no se quita, se baña uno muchas veces porque con el agua se alcanza a calmar un poquito la sensación, pero la verdad es que no se quita y nunca se quita hasta que ya te alivias. Cuando yo me enfermé de esto, a mí los médicos no me lo explicaban, no me lo decían. Entonces yo me desesperé. Hasta el momento en el que me alivié, me pudieron hacer estudios en donde, bueno, yo quedé con un efecto secundario, que es el hígado graso grado 1. Así que tampoco es algo tan complicado porque lo que me comentaba el médico internista es que todas las personas llegamos a tener hígado graso
y que con cuidarme bien en mi alimentación, esto lo podía yo tener controlado y efectivamente así ha sido por estos 6 años, ¿ok? Cuarta pregunta. Cuando nace su hijo, ¿cuál es el diagnóstico que le dan? Cuando nacieron mis hijos, lo primero que a mí me dijeron es que necesitaban estar en CUPA, o lo que es terapia intensiva. Entonces, mis hijos estuvieron internados aproximadamente 5 semanas, los dos. Lo que a mí me decían los doctores es que ellos tenían un riesgo de daño neurológico y que lo primero que yo tenía que hacer cuando me los entregaran del hospital es llevarlos a lo que es estimulación temprana. Yo, para ser muy sincera, totalmente honesta en el tema, yo no sabía lo que era estimulación temprana antes de ser mamá, ¿sí? Entonces, cuando a mí me comentaron eso, pues yo empecé a investigar. Ahí fue donde empezó mi ardua tarea de involucrarme con el tema. Entonces, como yo no sabía lo que era la estimulación temprana, empecé a sentirme muy estresada, muy nerviosa. Definitivamente sí, da miedo, porque te imaginas que va a pasar algo tremendamente terrible, no sabes bien cómo va a estar la situación, pero ya te estás haciendo historias mentales de lo que se te va a venir, ¿no? Del compromiso que vas a tener. Entonces, sí, es una parte muy, muy difícil. Cuando ya me entregaron a mis hijos y voy a llevarlos a la estimulación temprana, obviamente yo ya busqué instituciones, o el DIF o el CRID, ¿no? Entonces yo estuve llevando a mis hijos tanto al DIF como al CRID, e incluso también a un lugar particular de estimulación temprana. Entonces, en el CRID fue donde finalmente yo continué con el servicio por años. De hecho, a Leo lo acabamos de dar de alta en el CRID el año pasado, y Axel estuvo tomando terapias aproximadamente 2 años. Axel sí tenía riesgo de daño neurológico, pero él con la estimulación logró el desarrollo al 100%. De hecho, ya cuando a él me dijeron que en el CRID ya no lo podían atender, fue porque Axel ya caminaba. El único problema que Axel tenía es que Axel no podía hablar bien, todavía no hablaba como debería de haber hablado a la edad que le tocaba ya empezar a hablar, ¿sí? Entonces, me dijeron que si en cierto tiempo él no hablaba, iba a requerir de tener más terapias de lenguaje. Pero no fue necesario, porque en el mismo CRID me recomendaron que los llevara a la guardería, y eso fue lo que hice. Los llevé a una guardería cerca de casa, y ahí fue en donde Axel terminó de tener ese desarrollo que le hacía falta. Ya a partir de ahí en adelante ya es muy difícil tenerlo callado. En el caso de Leo, él sí siguió siendo paciente de CRID por más tiempo, ¿no? Entonces, cuando ya Leo tenía 2 años, que fue cuando Axel ya, digamos, estuvo dado de alta en el CRID, fue cuando a mí ya me confirmaron el padecimiento de Leo como parálisis cerebral infantil con retraso psicomotor y cuadriparesia espástica, que como sí soy una mamá muy comprometida en ese sentido, ya yo empecé a leer, empecé a involucrarme, que aparte yo recomiendo muchísimo que hagamos eso las mamás, porque muchas mamás ni siquiera saben el diagnóstico que tiene su hijo, y si lo saben, pues nada más lo saben de nombre, pero no saben lo que significa. En el caso de mi hijo, yo sí sé, mi hijo tiene sus 4 extremidades, brazos y piernas con músculos duros, tiene una dureza, tiende a hacerse con la posición de feto, que es la posición que tienen antes de nacer, y esa posición, si uno no lo trabaja con terapia física, es muy difícil que ellos puedan tener ciertas posturas, y terminan afectados incluso de sus huesos, de su estructura ósea, de su aspecto físico, porque claro que puede haber alguna deformidad en su tronco. Entonces, hay niños que son muy flácidos, hay niños duritos, y Leo es de los niños que están duritos de sus piernas y de sus brazos. Entonces, ese es el padecimiento de mi hijo, que es parte de la 4ª pregunta que me hace Lulu, ¿ok? La 5ª pregunta es: ¿cómo fue el momento vivido ante el conocimiento de la situación de mi hijo? Pues fueron 2 partes importantes. Uno fue cuando me alivié, y que la verdad sí fue un embarazo así súper complicado, y lo primero que te dicen los médicos es: no le puedo garantizar que sus hijos salgan con vida de aquí, entonces recé mucho, si puede traer al padrecito para que en caso de que cualquier cosa que suceda,
usted se sienta tranquila espiritualmente y haga lo que tenga que hacer en base a su religión, etcétera. Obviamente esos no son comentarios que cuando uno se acaba de lidiar estás esperando que te hagan, pero es la realidad. Digo, ya si después lo ves con cabeza fría, te das cuenta que no te están mintiendo, solo que los médicos son un poco más fríos y uno como mamá recién aliviada y en una situación como esta, pues está uno muy sensible y muy vulnerable ante estas situaciones. Entonces ese primer momento fue muy duro. Y cuando ya me dijeron, ¿sabe qué? Como que sí están mejorando, como que sí se los va a llevar a su casa, pero los va a tener que llevar a estimulación temprana porque fue un embarazo muy arriesgado y aparte como nacieron prematuramente, de hecho no lo había comentado, mis hijos nacieron de 36 semanas. Digamos que apenas yo llegué patinando a los 7 meses de embarazo en lugar de 9, entonces esos 2 meses que no estuvieron en mi cita, obviamente les hizo falta en el desarrollo de su cerebro. El siguiente momento complicado fue una vez que ya los estuve llevando a la estimulación. Sí fue muy pesado porque llevábamos a los dos. En mi caso, lo que a mí siempre me ha ayudado es porque mi mamá vive conmigo. Bueno, de hecho no lo mencioné, también es integrante de la familia mi mamá. Gracias a Dios, ella es María Mercedes Ríos y si no es porque ella ha estado conmigo, a mí yo creo se me hubiera hecho 3 veces más difícil vivir esta situación porque ella me ha apoyado muchísimo en todo, desde las terapias físicas y córrele que tú llevas a un niño y que yo llevo al otro y a la misma hora yo en una terapia, ella en otra y a veces hasta nos equivocábamos de niño, la verdad, así casi que mamá, me equivoqué, ahí te va Axel y ahí te va Leo, porque es un momento en el que te tienes que adaptar y tienes que aprender y bueno, como todo es prueba y error y te vas ajustando, ¿no?, a tu nueva vida. Entonces mi mamá, gracias a Dios que sigue conmigo también, en su momento también estaba conmigo mi abuelita, también ella le entraba al compromiso, ella le entraba al quite también, solo que ella pues falleció en enero de este año porque ya era una persona muy grande. Mi abuelita ya falleció de 90 años. Este mes precisamente mi abuelita estaría cumpliendo 91 años, pero gracias a Dios que la tuvimos muchísimos años. Yo también, mis hijos pudieron disfrutarla y gozarla. Ella también le entró muy fuerte al apoyo con mis bebés. Cuando dan de alta a Axel, es inevitable que yo haya pensado que me hubiera gustado muchísimo que me hubieran dado de alta a los dos, porque eso hubiera significado pues que Leo también estaba bien, igual que lo estaba Axel, y eso es algo que nos pasa mucho a las mamás. Tendemos a comparar a nuestros hijos que tienen una discapacidad con hijos que no lo tienen, cuando tenemos más de un hijo, por supuesto, o bien con otros niños. Entonces, eso es algo que yo también le digo mucho a las mamás. No debemos de comparar a nuestros hijos con nadie. Todos los niños son diferentes, tengan o no tengan discapacidad, todos son distintos. Y si nos enfocamos en las cosas que nuestros hijos no hacen, entonces nos podemos frustrar. Nos tenemos que enfocar en lo que nuestro hijo sí hace y lo que logra avanzar, por pequeño que sea, porque por muy pequeño que sea el logro que llegue a tener un niño con discapacidad, es demasiado el esfuerzo que le implica lograrlo. Entonces, de igual manera, se lo tenemos que aplaudir y se lo tenemos que reconocer. Entonces, ya cuando a mí me dicen el diagnóstico ya específico de Leo, de parálisis cerebral infantil con retraso psicomotor, cuadriparesia espástica, por supuesto que es donde la cubeta con agua helada deja paralizada por mucho tiempo. Yo creo que yo sí estuve con un problema emocional aproximadamente 3 años. Leo tenía aproximadamente 2 años cuando me dieron el diagnóstico y fue de 2 a 5 años de Leo, que ahorita ya tiene 6, que yo estuve mal emocionalmente. ¿Mal en qué sentido? En el sentido de que entras en depresión, en el sentido de que estás comparando, estás enfocándote en el problema, te enfocas en lo que no se puede hacer, en lo que tú quisieras que pasara, y dejas completamente de lado todo lo bonito que te está pasando. Y si tienes a tu mamá, si tienes a otro hijo, si tienes a tu abuelita, no lo ves, porque es más grande el dolor que tú tienes y la culpa que traes, porque todas las mamás pasamos por un duelo, y yo creo que parte del duelo de todas las que hemos pasado por esta situación es que no podemos evitar sentir culpa por lo que le está pasando a nuestro hijo.
En mi caso muy particular, yo sentía mucha culpa porque debido a que me enfermé de lo del hígado, de las comezones que les comentaba en un inicio, yo decía muchas veces que yo ya me quería aliviar porque yo me sentía tan mal de mis comezones que era imposible pasar una noche, de verdad, o sea, era muy difícil. Entonces yo cuando me alivié, que mis hijos estaban en terapia intensiva y yo en el cuarto de rehabilitación del hospital, yo me culpaba muchísimo a mí porque yo decía, es que si yo me hubiera aguantado, es que si yo no hubiera dicho, es que si yo hubiera sido más valiente y no hubiera dicho que no quería tener comezón, a mis hijos no les hubiera pasado nada. Y la verdad es que eso es solamente basura mental, es culpa que pesa y que no sirve de nada, porque te culpes o no te culpes, las cosas ya pasaron. Y la realidad es que pasó por muchísimas circunstancias alrededor que no tiene absolutamente nada que ver con que yo haya tenido o no haya tenido las comezones. O sea, la verdad es que fue una suma de situaciones muy compleja, en donde no nada más fue porque yo me haya sentido mal, y eso es algo que con el tiempo pude entender. La sexta pregunta es: ¿cuál es el mayor problema que tuvo que enfrentar a partir de la noticia? Pues el mayor problema que tuve que enfrentar fue el confrontamiento conmigo misma, en donde debes de aceptar la situación por la que estás pasando. A mí me costó mucho trabajo, al igual que a muchas mamás, estoy segura de eso habla mi proyecto, porque yo trabajaba, yo ya tenía o había alcanzado cierto nivel profesional e incluso económico, porque yo estaba hecho ya logrado varias cosas en el área de ventas, a lo que me dedicaba de los seguros. Y al momento de que me convierto en mamá y que paso por toda esta situación, mi situación económica baja fuertemente, y yo ya me había puesto compromisos económicos o endeudamiento, el que me ha costado mucho trabajo salir de él, precisamente por la cuestión emocional. Es muy difícil que en una situación familiar donde hay una discapacidad no tengas un problema económico de la mano del problema de la emoción. Es súper importante que cuidemos nuestro interior y que lo sanemos, porque yo creo que lo más difícil es aceptar el problema, aceptar que existe, aceptar que te sientes mal y que busques ayuda para poder salir adelante, porque si no estás bien tú, que eres la mamá, mucho menos lo va a estar tu hijo. Tu hijo te necesita entera, tu hijo te necesita, pues si no bien la mujer maravilla, sí te necesita una mujer autoconocimiento de que puede hacer lo que sea independientemente de la situación. Y si no tenemos esa convicción, híjole, va a ser muy difícil que podamos salir adelante, ¿ok? La séptima pregunta es: ¿qué supuso la entrada de la discapacidad en la familia, o cómo repercute la discapacidad en la familia diaria de la familia en sí? Pues la realidad es que sí es un proceso muy difícil, porque a toda la familia le pega. En mi caso, por ejemplo, que tenía a mi mamá, pues mi mamá estaba muy preocupada, mi abuelita también, ya como una persona mayor, ella también, claro, que se preocupaba por la situación. Algo que yo también pienso que se afecta muchísimo en esta situación son las relaciones de pareja. Desgraciadamente, cuando tenemos hijos con una discapacidad, nos enfocamos completamente a nuestro hijo que tiene el problema, ¿sí? Entonces descuidamos a la pareja, descuidamos a otros hijos. Entonces ese descuido o ese alejamiento y ese problema interno que tenemos las mamás afecta a nuestro exterior, y es completamente normal. El problema es que muchas mamás no se dan cuenta, no hacen conciencia y se van con ese problema por muchos años. Entonces es por eso que mi proyecto es para ayudar a las mamás a que tengamos un proceso de duelo mucho más corto, cambiando nuestra mentalidad, porque definitivamente es la única manera que tenemos de poder tener familias unidas, ¿sí? En mi caso, yo no soy la excepción, yo me separé del papá de mis hijos por cuestiones que se nos presentaron después de la situación de nuestros hijos. Entonces, si bien no todas las parejas terminan separadas, la verdad es que la mayoría de las familias tienen rupturas fuertes o problemas familiares fuertes, ¿ok? Es importante que hagamos conciencia de esto y que lo atendamos, porque si no queremos tener familias disfuncionales, es muy importante que tengamos personas, papás enteros,
al mando de las familias. Eso es súper importante, ¿sí? La octava pregunta es: ¿cómo fue el proceso de adaptación del niño con la familia? El proceso de adaptación de Leo en la familia ha sido, si lo podemos ver de alguna manera después de todo el problema que se generó, fue relativamente fácil, pero yo pienso que nos ayudó muchísimo el haber estado yendo al CRID. La verdad es que el CRID es una institución que ayuda muchísimo, porque ayuda, bueno, yo siempre lo dije cada que me entrevistaban allá, yo decía, para mí el CRID me enseñó a ser mamá. Me dieron clases de cómo ser mamá de Leo y cómo ser mamá de Axel, porque te hablan muchísimo de la inclusión, te hablan muchísimo de tratar a tus hijos igual, de no hacer diferencias entre un hijo y el otro hijo, que es muy común que nos pase a las mamás, y lo hacemos de manera inconsciente, ni siquiera lo hacemos porque no se sienta amor por todos los hijos que lleguemos a tener, pero es inconsciente que te vuelves sobreprotectora de tu niño especial, y es normal, pero es bonito que te abran los ojos y sobre todo que lo tomemos desde la conciencia, desde la responsabilidad, desde darte cuenta que es por tu bien, porque desgraciadamente luego estamos muy susceptibles las mamás y no nos gusta que nos digan las cosas, pero si algo podemos hacer es aprender a aprender. Entonces, bueno, que si llegan a ver este video, pues mi mayor consejo es ese, que no nos cerremos de la mente y que de verdad nos prestemos a escuchar a las personas que saben, a los especialistas, a los terapeutas, a personas como Lulú, que su labor es maravillosa en el mundo porque nos ayudan a ser mejores mamás y papás y hermanos, sinceramente, en el mundo. El proceso de adaptación también se ayudó muchísimo porque, bueno, yo siento que me ayudó mucho el que estaba mi abuelita, el que estaba mi mamá, porque eran diferentes puntos de vista y diferentes edades que ayudaban mucho al desarrollo de mis hijos. Yo pienso que es bien importante que en una familia nos apoyemos todos por lo mismo, porque si bien podemos decir, ay, no, pues me van a criticar, bueno, la realidad es que te critiquen o no, tú lo que tienes que hacer es escuchar lo que te sirve, lo que no, tíralo a la basura, pero lo que sí te sirve, sí escúchalo, incluso hasta anótalo, porque el hecho de que te digan tus errores o las cosas que puedes hacer mejor, pues te beneficia, te ayuda. A mí en lo personal eso me ayudó muchísimo, todos los tips de la abuelita, todos los tips de mi mamá, porque aunque todos estábamos preocupados, pues todos estábamos por un mismo bien, por el bien de sacar adelante a mis hijos, y yo creo que hasta el día de hoy es algo muy bonito que yo puedo platicar. En el CRID nos recuerdan como las 4 generaciones, porque era mi abuelita, mi mamá, mis hijos, yo, entonces 4 generaciones, y todos muy conocidos en el CRID y nos querían muchísimo. Entonces yo creo que ayuda muchísimo que todos ayuden y se apoyen en la familia. Entonces sí, yo creo que hay algo que ayuda muchísimo en toda esta situación que ya pareciera que se torna bastante compleja, es precisamente el apoyo de todos los integrantes de la familia, en donde todos cooperan y todos aportan y dan un punto de opinión, pero sí es muy importante el respeto y el cuidar los tiempos, porque pues finalmente sí es una cuestión que se llega a sentir pesado y como se requiere de mucho tiempo para poder hacer ciertas actividades, pero todo lo que es platicado y organizado con anticipación, pues siempre sale mejor. La 9ª pregunta es: ¿sus hijos mayores o menores aportan y ayudan en la causa de su hijo? En mi caso, que son gemelitos, solamente tengo 2 niños. El otro niño que tengo es Axel, que también, bueno, de 6 años, y sí, me ayuda muchísimo. O sea, es un niño chiquito, pero yo le he inculcado mucho el apoyar, el ayudar, el entender que tiene que ver a su hermano igual que como él ve a los demás niños de la escuela, que de igual manera sí, obviamente lo que sí a veces me cuesta un poquito de trabajo es que él, como hermano de Leo, luego quiere imitar a Leo, entonces quiere que se le atienda igual, que se le dé de comer igual, o que se le dé el agua o el dulce en la boca, cosa que pues obviamente yo sé que está muy chiquito, entonces no es así como que, ay, me tiene que entender, pero sí platico mucho con él, pero también mi mamá, platicamos mucho con él, mi abuelita cuando todavía estaba aquí con nosotros, ella también hablaba mucho con él, de que no se tiene que comparar, de que no tiene
Obviamente no tienen la misma capacidad intelectual, Leo va un poquito más atrás que él en la cuestión de su desarrollo y su aprendizaje. Entonces siento yo que ahorita Axel es un niño que ha entendido bastante la situación y la condición de su hermano. Sí me ayuda muchísimo, de hecho yo acomodo mucho a Leo en una silla para que coma, lo agarramos con una faja para que trate de tener la estabilidad en su tronco, ¿sí? En su cuello y en su tronco, y Axel nos ayuda, él, pásame la faja, pásame la silla, pásame el pañal, y Axel nos ayuda. Yo creo que los hermanos terminan siendo un apoyo muy muy grande, pero tenemos que tener mucho cuidado para que ellos no lo lleguen a ver como una carga o como un peso que no es lo que les corresponde por su edad, y no es su responsabilidad porque es el hermano y no es el papá o la mamá, pero finalmente es bueno que tengan ese tipo de responsabilidades porque también son valores que en la familia se generan, y de la familia es de donde nacen, para que ellos allá afuera, en la comunidad, en la sociedad, en la escuela, con sus compañeros, con sus maestros, pues también lleven esos valores y ese conocimiento, ¿verdad? La pregunta 10 es: ¿cómo ha sido el apoyo recibido por parte de la familia? Hijos, abuelos, primos y tíos. Bueno, yo creo que esa pregunta la contesté sin querer en las preguntas anteriores, porque como yo les comento, en mi caso he tenido una situación bastante a gusto, bastante tranquila en ese sentido, porque me apoya mi mamá, me apoya mucho mi niño, independientemente de que yo esté separada del papá de mis hijos, la verdad es que él también me apoya. Él quiere mucho a sus hijos y no ha dejado de hacerse cargo de ellos, definitivamente no. Actualmente yo ya tengo también otra pareja y también él me ayuda mucho. Entonces yo pienso que en este caso somos una familia unida, de cierta manera, con nuestros problemas normales que tienen todas las familias en el mundo, pero finalmente estamos bien y vamos muy bien. Sí sé también de familias en donde no existe el mismo grado de compañerismo y el mismo grado de compromiso, y es en esas familias en las que tenemos que apoyar y aportar más valor, porque siento que sí hay mamás que están un poco solas y a lo mejor se sienten todavía más solas por el hecho de que muchas veces son juzgadas, criticadas o mal vistas por parte de su misma familia. Entonces, por eso es el deseo que yo tengo de darles mucha información a las mamás, porque pienso yo que si hay una persona importante en la vida de un niño con discapacidad es su mamá, porque de alguna manera, aunque nos separemos, aunque nos divorciemos, aunque nos dejemos con las parejas, aunque los hermanos sean o no sean responsables, aunque los abuelitos vivan o no vivan, la que siempre va a estar ahí, y definitivamente la que tiene que estar ahí, pues somos nosotras las mamás. Entonces nos corresponde hacer un cambio de chip mental y mejorar, y pues si podemos llegar a ser las mamás superpoderosas, pues ojalá que lo seamos, porque tenemos que hacerlo por nuestros niños, porque la verdad sí nos necesitan al 100%. Yo, por ejemplo, yo sí te puedo decir que yo no soy una mamá negativa para nada. Yo creo que si algo tengo es un optimismo bastante grande, pero aún así no puedo evitar que de repente me lleguen esos momentos de tristeza y de bajones. Digo, es normal, soy un ser humano, pero finalmente yo rapidito me levanto. Eso lo digo con muchísimo orgullo, es una gran virtud que yo tengo, pero la realidad es que no es esto tan común. Lo más fácil es que son mamás que sufren y se deprimen y viven en el sentimiento del fracaso y la impotencia. Entonces, debido a eso es que yo quiero así como inyectar ese power, porque me mortifica mucho que en el día de mañana los niños que tienen una discapacidad pueden llegar a tener una situación económica bastante complicada, al grado de una pobreza. Entonces eso sí me preocupa, y por eso es que estoy trabajando, y ese es el objetivo de mi proyecto, el que podamos ser cada vez más mamás empoderadas y sacando adelante a nuestros hijos, definitivamente. La pregunta 11 dice: desde el momento de la información recibida de la llegada del hijo con discapacidad, ¿buscó orientación con respecto a la misma? ¿Recibió alguna terapia emocional, intervención terapéutica o algún otro apoyo? Desde el momento en el que me enteré de la situación, yo no busqué ayuda. En ese momento no. En ese momento pues fue así como el agua helada. Me sentí bastante mal, pero no busqué ayuda de nada. Lo que sí empecé a platicar, yo tengo uno de los padrinos de mis hijos, de hecho un padrino de Leo, él es psicólogo, y yo empecé a buscarlo a él como apoyo, primero que me dijera
a dónde me podía dirigir para lo de la estimulación temprana y ya una vez que empecé a involucrarme en lo de la estimulación, empecé más bien a enfocarme a lo que es la superación personal. Sí estuve un tiempo en tratamiento, después de un rato, como después de unos 2 años, antes de enterarme de que Leo sí tiene parálisis cerebral infantil. En ese momento sí estuve yendo a psicólogo e incluso estuve yendo con el psiquiatra porque yo me sentía muy mal y estaba tomando medicamentos para estar bien. Sí fue un tiempo, yo creo que estuve como unos 6 meses yendo a este tratamiento, pero ya cuando empecé a trabajar con la superación personal ya no fue tan necesario porque más bien yo solita empecé a leer, a ver videos, a escuchar audiolibros, tomar cursos. En el 2015 fue el primer curso que tomé después de muchos años, en donde fue de superación personal, de liderazgo, del duelo. Un curso muy bonito, es un curso muy famoso porque nos dicen que estamos locos porque somos los que marcamos 4, pero si yo soy 100% honesta, yo creo que las cosas llegan siempre en el momento que tienen que llegar y dicen que los maestros se presentan cuando el alumno ya está preparado. Yo llegué a ese curso de rediseño y de transformación personal justo cuando yo pensé que me estaba derrumbando por dentro. Me invitó a tomar el curso un amigo, un compañero del trabajo ahí yo trabajo en Inbursa como asesor y yo creo que siempre le voy a estar eternamente agradecida porque la vida me cambió en la mente y te cambia absolutamente todo. Ya de ahí empecé con este proyecto que yo tengo, posteriormente ya empecé a buscar mis mentores, aquí seguimos y totalmente feliz. La verdad con el psicólogo no duré mucho porque me supe enfocar. Yo pienso que la ayuda a tiempo es indispensable y si es necesario continuar con la ayuda, continuar ahí. Digo, si yo no me hubiera sentido bien, yo hubiera seguido. El detalle es que me sentí bien y pude avanzar. La pregunta 12 es, en el transcurso del tiempo, la familia se adapta, se reorganiza y lleva a cabo un proceso de acomodación ante la presencia del familiar con discapacidad. ¿Ha tenido que generar algún cambio para acomodarse a alguna necesidad específica de su hijo? Y si es así, ¿cuáles fueron? Sí. Yo creo que el principal cambio que se presenta cuando llega la discapacidad a tu familia es adaptarte al cambio. Esto es a todas las actividades que se genera cuando tienes un niño con discapacidad. La verdad es que sí se te mueve todo el mundo, se te piso, porque si bien yo cuando empecé a estudiar la maestría, yo estaba muy emocionada porque a mí me encanta estudiar, entonces yo ya llevaba un año de maestría, yo ya tenía la situación de mi hijo, pero se me juntó con otras 2, 3 cosas personales, entre ellas la separación con su papá. Y honestamente ya no pude más, y sí, la maestría fue así un cortón en ese momento, y en eso sí sentí que se me habían acabado los sueños. Justo ahí fue cuando sí requerí de psicólogo y de psiquiatra, porque yo siento que ahí sí tuve un bajón muy fuerte a nivel profesional. Sí hubo un momento en el que, como una de las mamás que me contestó un cuestionario que he hecho para lo de mi proyecto, una mamá que me identifique mucho con ella me dice que llegó a decir, ¿cómo puede ser posible que con carrera, con buenas calificaciones y siendo tan buena alumna, ahora yo esté así y no, ni siquiera pueda ponerme a trabajar? Eso yo creo que nos pasa a las mamás que pasamos por esto y que de alguna manera somos mujeres que queremos crecer y que tenemos metas y sueños, y que llega un momento en el que la situación de tu hijo tú sientes que te trunca, que te quita tus metas, que ya no puedes tener una vida, que ya no puedes continuar porque te tienes que enfocar en tu hijo. Y sí, yo creo que en un inicio sí te enfocas a tus hijos, sí tienes que, sobre todo a ti, porque tienes que superar el duelo y poder avanzar y ponerte fuerte para poder continuar. Yo creo que el haber tenido un duelo de 2, 3 años fue rápido, a diferencia de muchas mamás que yo veo que sufren y que se quedan en ese estado de tristeza y de dolor por muchos años. Es más, hay mamás que duran toda una vida y todavía siguen sufriendo y siguen cargando culpas y siguen frustradas. Entonces no es mi caso, y es lo que yo quiero transmitir a las mamás, se los quiero inyectar por medio de
de mi curso online, ¿sí? Otro tipo de adaptación, aparte de lo del tiempo, tienes que correr a muchos lados, con el pediatra, con el médico general, con el gastroenterólogo, con el ortopedista, con el dentista, con el médico acompañante de las terapias, a la terapia física, la terapia de lenguaje, terapia ocupacional, a la terapia visual, que si requiere lentes, con el oftalmólogo. En mi caso de mi hijo requirió inyección de botox en los ojos porque ya se le estaban muy rígidos los músculos de sus ojos y jalan sus ojos, entonces se hace lo conocido como visco. Entonces para que se le pudieran enderezar su vista, pues fue necesario ponerle dosis de botox en ambos lagrimales para que afloja el músculo. Entonces, como el músculo estaba totalmente jalando el ojo, al inyectarlo el ojo se afloja y se van al lugar en el que van. Todo esto lo que hace es mandar información al cerebro de dónde van realmente los ojos para que empiecen a tener una buena visión. Obviamente lo estuve llevando a terapias visuales y me lo dieron de alta y todo porque sí avanzó bastante. Entonces mi hijo recibió 2 aplicaciones de toxina botulínica y la verdad es que sí tuvo una respuesta bastante buena a la cirugía. Que yo tengo que reconocer que si algo me ha levantado de todo esto es el ser tan optimista y el siempre encontrar las cosas positivas en todo, porque es mucho más fácil soltar la toalla y rendirte, y para mí no, o sea, yo siempre he preferido ver las cosas buenas y honestamente yo sí soy mucho de la fe y la espiritualidad. Digo, también me gusta mucho leer, aprender, la superación, el desarrollo personal, pero también creo en Dios. Yo tengo mi religión y yo me apego a ella, y cuando no puedo más yo rezo, oro, platico con Dios. Yo he invertido también en suplementos alimenticios. Yo ya en mi desesperación de que le buscas de 1000 y 10,000 maneras porque tú quieres ver bien a tu hijo, yo busqué un suplemento alimenticio, y buscando un suplemento llegué a otro suplemento, y de verdad que yo estoy enamorada de ese producto natural, que definitivamente yo no sé si sea coincidencia, yo no creo en las coincidencias, tampoco es magia, simplemente es la fe y la credibilidad con la que tú haces las cosas. Pero yo desde el primer día que yo le di ese suplemento a mi hijo, yo vi que mi hijo empezó a tener una reacción positiva y una respuesta que a mí me gustó. Porque mi hijo cuando estaba chiquito, cuando tenía meses de nacido, él parecía un niño con autismo. Entonces tú le hablabas y Leo no reaccionaba. Él tenía una respuesta muy lenta a los estímulos. Así le hablaras por su nombre, él no respondía. No había una conexión muy lenta de sus neuronas, de sus hemisferios del cerebro. Entonces, como el envío de información estaba muy truncado, y obviamente Leo tenía una respuesta muy muy lenta. De verdad, yo lo digo de corazón. Cuando yo le empecé a dar ese suplemento alimenticio a mi hijo, en el primer día que se lo di, al siguiente día yo vi que mi hijo empezó a seguirnos con la mirada, y yo no creo que eso haya sido una coincidencia. Yo pienso que ha sido tanta mi fe y tanta mi esperanza, y tanto mi optimismo que eso le he podido transmitir a mi hijo. Por eso lo que yo le quiero enseñar a las mamás, porque me queda muy 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 claro que si la mamá es una mujer que con metas, con objetivos, con deseos de superarse en la vida, que lee, que se instruye, que mejora, que avanza, con ella va su hijo de la mano. O sea, es una realidad, ¿sí? Algo que a lo mejor va a ser muy complicado que a veces las mamás quieran creerlo, porque podemos tender mucho a ser víctimas y a caer en el drama. Es un poquito divertido a veces hacerte dramático, pero no puedes vivir ahí. O sea, debes de soltar eso, porque eso no te va a llevar a nada bueno, no te va a llevar a sacar adelante a tu hijo. Entonces, parte de todo esto es mi proyecto, y lo platico mucho porque me tiene muy motivada. Yo pienso que es fundamental para las mamás, para todas las mamás, bueno, de hecho para todas las personas en el mundo, pero más para una mamá que caben las posibilidades amplias de que el niño sea de un cierto grado de porcentaje dependiente de ti. Entonces, si va a ser un niño que probablemente va a depender de ti, ¿tú cómo le vas a hacer el día de mañana para poder poner? Si vas a estar más grande, ¿con qué dinero lo vas a sacar adelante? ¿Con qué dinero le vas a cumplir los sueños a tu hijo? ¿O con qué cara le vas a dar de sueños si tú no cumples tus sueños? Entonces, digo, son muchas cosas que son muy importantes, sumamente urgente que lo empecemos a ver desde hoy para mañana, estar bien hoy para mañana, hacer
un paso hoy para poder darle un seguimiento mañana y no dejar todo para mañana, porque el tiempo corre, el tiempo vuela, el tiempo no te pide permiso, entonces no podemos dormirnos, tenemos que estar al 100 y echarle ganas porque estos niños lo necesitan activas, positivas y empoderadas, no menos, definitivo, estoy convencida y es lo que yo le voy a permitir a todas las mamás con las que tenga el honor de poder platicar. Yo creo que otra adaptación importante con estos niños es el espacio en casa, ¿sí? Porque, por ejemplo, ahorita Leo tiene 6 años. Ya Leo ya está en que ya quiere caminar, ya está dando pasitos, ¿sí? Entonces, pues, tiene una andadera, tiene un triciclo, nos sentamos en una silla para que coma, porque ya también empieza a comer por sí mismo, a tomar su agua, su cuchara, ¿sí? Con alimentos más bien sólidos que líquidos, pero como quiera ya el intento de llevar a la boca y lo logra, nada más es un poquito acomodarle para que no se le caiga la comida, pero finalmente lo logra. Entonces es sumamente importante para las mamás que les demos esa libertad a nuestros hijos de hacer, de intentar, de no tener mucho miedo de que si... Digo, no se trata de descuidarlos, no quiero que se confunda con eso, pero sí el quitarnos un poquito el miedo de que si se puede tropezar, si se puede caer, porque finalmente si se hace un chipote, si se tropieza, pues eso le puede pasar a cualquier niño, aunque no tenga discapacidad, estamos de acuerdo con eso. Vaya, no podemos caer en la sobreprotección porque no vamos a permitir que nuestro hijo mida las distancias y él mismo mida riesgos. De hecho, desde una vez que se me cayó Leo de la silla, ya es más difícil que Leo quiera hacerse de ladito, o sea, controla más su tronco y la verdad ha mejorado mucho en estos últimos 6 meses porque le hemos dado más independencia. Yo no voy a decir que a mí como mamá no me cuesta trabajo, por supuesto que me ha costado. Aquí es donde entra también el apoyo de la familia, en donde lo que yo no veo lo ve mi mamá, si no lo veo yo lo ve mi pareja. El hecho de decirme, ¿sabes qué? Creo que de repente ya le estás hablando chequeado, creo que de repente ya Leo se aprovecha un poquito de que estás en la casa, porque ya tengo más tiempo en casa desde que estamos con esto de la pandemia. Pero pues los niños son muy inteligentes y te saben llegar a la yugular y si te dejas tantito te gana. Entonces, pues sí, hay que tener espacios para que puedan agarrarse. No sé, yo sé que con el tiempo voy a necesitar poner en las paredes de la casa pues unos barrotes para que Leo se agarre y pueda hacer la marcha. Sí, esa es la palabra, la marcha, la puede hacer de una manera correcta. Entonces, sí, nos tenemos que adaptar de muchísimas maneras, pero la verdad es que la vida es un proceso de cambios. Lo único constante es que todo cambia todo el tiempo. Entonces yo creo el ser humano es tan capaz y la mente es tan maravillosa que nos podemos adaptar a lo que sea. Aquí lo que sí está mal es cuando dejamos de querer aceptar los cambios. Eso es lo que sí nos hace que nos aferremos y nos duele y en vez de dolor se vuelve un sufrimiento y el sufrimiento es por gusto y eso ya es que cada quien le gusta ponerse limón en la herida, pero finalmente no hay dolor que teniendo agradecimiendo y manejándolo desde la parte más interna de tu ser, decir gracias porque estoy así y no estoy peor, desde el agradecimiento es muy difícil que venga el sufrimiento. Entonces yo he vivido más en el agradecer y de verdad eso me ha ayudado muchísimo. La pregunta número 13 dice: ¿su hijo ha sufrido algún acto de discriminación escolar, social o familiar? Bueno, sinceramente sí es un momento un poquito difícil en la cuestión escolar, porque cuando Leo tenía aproximadamente 4 años, ya tenía que entrar al kinder. En el CRIT me recomendaron que lo llevara a un kinder regular, que no lo llevara a un kinder especial, porque Leo tiene potencial cognitivo, que por supuesto hay diferentes tipos de discapacidades. Dentro de la misma parálisis cerebral hay diferentes tipos de niveles. A mí me dijeron que mi hijo sí tiene un grado de parálisis grado 5, que es el grado más alto, en el que, bueno, a mí el doctor me dijo que mi hijo no iba a caminar, ni siquiera con andador, cosa que yo estoy convencida de que no va a ser así. Yo sé que mi hijo va a caminar y no sé cuándo, porque tampoco estoy encerrada con el tiempo, pero yo sé que sí lo va a lograr porque mi hijo lo quiere hacer. Y yo creo que cuando tú quieres hacer una cosa y cuando lo intentas y lo intentas y lo intentas, pues de alguna manera encuentras la manera y lo haces.
Entonces yo sé que mi hijo lo va a lograr y cognitivamente mi hijo ha avanzado mucho, eso es una gran ventaja también. Y aunque los médicos te digan a veces muchas cosas, la realidad es que también uno como mamá tiene que tener el criterio y la fe de respetarlos a ellos como especialistas que son, pero también uno no desistir de no colgar la toalla. O sea, no porque me dijeron, ay, su hijo no va a caminar, yo por eso, ay, no, mi hijo no va a caminar, entonces ya no hago nada. Pues no, o sea, ya el doctor me dijo que no, lo demás depende de mí y de mí no va a quedar. Estamos haciendo todo, yo tengo mucha fe en que yo lo va a lograr. Yo junto con él, por supuesto, y la familia junto con él, obviamente. Entonces, bueno, lo vamos a lograr porque lo queremos mucho, pero la realidad es que también porque se está trabajando con él para que así sea. Y cuando en el CRIS me dijeron que Leo cuenta con esa capacidad cognitiva para estar en una escuela regular, yo lo entendí y yo deseé que mi hijo estuviera en una escuela regular y no llevarlo a este caso en el CAM, que es el Centro para Niños con Discapacidad. Pero yo no lo quise llevar ahí, no porque yo no sepa que mi hijo tiene una discapacidad o no porque yo no lo quiera aceptar, simplemente porque yo deseo que mi hijo, independientemente de que yo sé que puede tener algún grado de dependencia, yo quiero explotar en mi hijo lo más que se pueda de su capacidad cognitiva. Entonces, si a mí me recomendaron en el CRIS que yo podía llevarlo 2, 3 años al kinder regular y que ya para la primaria, dependiendo de su avance, íbamos a ver si podía continuar en primaria regular o ya en la primaria, si llevarlo a una primaria especial, pues eso fue lo que yo decidí hacer. Y sí me costó mucho trabajo que aceptaran a Leo en el kinder, sí me costó. No puedo decir que fue una discriminación, porque definitivamente me dieron las razones del por qué lo veían difícil recibir a un niño como mi hijo. Leo al día de hoy todavía no controla esfínteres y para los maestros es una situación muy compleja, empezando por el lado de la salud y por el lado del cuidado físico, la integridad del niño, pues no pueden tocar a los niños, no le pueden cambiar el pañal, entonces no podían recibirme a mi hijo porque si se hacía del baño me iban a tener que llamar por teléfono para que yo fuera a hacer el cambio del pañal al salón de clases y yo acepté hacer eso. O sea, yo como mamá responsable, comprometida con mi hijo, yo estuve dispuesta a que si a mí me pusieron 2, 3 condiciones para aceptar a mi hijo, yo acepté también, porque finalmente ellos también me estaban haciendo un favor a mí. Entonces yo no me iba a poner a pelearme con las personas porque yo quería que fuera mi santa voluntad. Simplemente yo creo que hubo un momento en el que pudimos hacer un acuerdo de un ganar-ganar, porque así es la vida todo el tiempo, debe de ser un ganar-ganar, no podemos ser egoístas y únicamente querer que todo llegue a nosotros, porque el mundo no es así, la energía no es así, el universo no se maneja de esta manera. Entonces, pues no me cerré y acepté. Entonces, en ese ganar-ganar, la escuela me pidió cierto compromiso. Yo obviamente, yo también esperaba cierto compromiso de parte de la escuela y estoy muy muy feliz porque aunque fueron 2 años en el que se me estuvo insistiendo, cada cierto número de veces se me estuvo insistiendo con que yo llevara a mi hijo a la escuela especial y yo no acepté. Yo me puse en mi macho y yo dije, no lo llevo, yo lo quiero aquí y estoy cumpliendo con mi función y díganme por qué no. Y ahí lo dejé. Entonces, ahora sí, antes de que pasara todo esto de la pandemia, sí, yo ya tengo a mi hijo inscrito en una escuela bastante bonita, es una escuela especial, y bueno, ya tiene su lugar para cuando vuelvan las clases, que no se sabe por toda esta situación, pero Leo está inscrito desde febrero en esta escuela especial donde yo sé que ahora sí estoy convencida que es ahí donde va a estar mi hijo y es ahí donde va a mejorar. Y es ahí en donde yo lo voy a ver crecer y desarrollarse y estoy muy feliz, estoy totalmente orgullosa y feliz porque cumplí ese objetivo que tenía mi hijo en su kinder regular y en su primaria especial y la verdad es que son logros que se van teniendo, que te van haciendo darte cuenta que sí se puede y es el ejemplo que tenemos que dar a nuestros hijos para que el día de mañana estemos o no estemos, porque un día nos vamos a morir, eso es lo único cierto también. El día que yo me muera yo le voy a dejar valores a él, yo le voy a dejar pues lo más que pueda una capacidad económica a él, habilidades para que
definitivamente no sea el dinero lo que impida que mi hijo cumpla sueños y que no sea la falta de un ejemplo que impida que mi hijo tenga una guía que seguir. Entonces es muy importante que los papás tengamos una mentalidad así, una mentalidad de que sí se puede, porque no necesitan fuertes y poderosos, o sea, esa es la realidad. Estos niños necesitan papás que digan que sí se puede, porque pues, la verdad es que sí se puede. Digo, yo no te puedo decir lo contrario porque es mi forma de pensar, y si Leo llegó a mi vida para que yo terminara de entenderlo, pues lo cumplió porque ya lo entendí más, definitivo. La pregunta número 14 dice: ¿qué tipo de apoyos ha buscado para favorecer el proceso de enseñanza y aprendizaje de su hijo? Bueno, el primer apoyo en el CRIS. En el CRIS me dieron muchísimo conocimiento, información de cómo hacer terapias, de cómo apoyarlo, de cómo hacerlo más independiente. En el área de psicología del CRIS también me apoyaron muchísimo. Los terapeutas son increíbles, digo, de verdad les doy un aplauso porque son maravillosos. Es una labor que requiere de mucha humildad y de mucha humanidad, y yo los aplaudo a todos. Lulu, te felicito por tu carrera que elegiste, es una carrera hermosa, y tu diplomado no, ni se diga. Entonces, sí, desde el CRIS me han enseñado mucho. También he estado en el apoyos en el DIF, sí, bueno, del gobierno, por ejemplo, para las mamás solteras, apoyo para las guarderías, por parte también del gobierno. Hay un apoyo de parte de Bienestar para las personas con discapacidad, de apoyos gubernamentales, eso es todo. Y de otro tipo de apoyos, bueno, en el CRIS bien, lo que son los cursos de verano, también lo llevo a los dos, porque en el CRIS maneja mucho lo que es la inclusión de los niños en sociedad, y lo que es también con las familias y con niños que de diferentes edades a que convivan, que hacen más sociales, todo este tipo de actividades sociales, al aire libre, que los lleven de paseíto, todo eso ayuda muchísimo, porque los niños cuando tienen una discapacidad tienden a ser como muy huraños, como que nada más quiero estar con mi mamá, con mi papá, y como que nada más son los que me cobijan en mi casa. Entonces, si tú les abres un poquito la mente desde chiquitos, es más difícil que crezcan siendo huraños, difíciles, conflictivos o niños berrinchudos, porque de lo contrario, yo pienso que sí se vuelven un poquito difíciles la situación de que se ponen a llorar, de que no quieren comer, de que no quieren todo el tipo de alimentos, de que no quieren dejar el pañal. A mí me ha costado mucho, por ejemplo, los esfínteres con mi hijo, pero la realidad es que también en estos 6 meses que hemos estado con él, creo que también ha tenido sus avances, y eso también me hace sentir muy muy feliz. Pero sin duda, la guardería, las idas al CRI, los eventos de verano y el convivir con los niños en el kinder de manera regular fue una bendición. De verdad, súper recomendado que los papás tengamos la apertura de hacer eso y de permitírselo a nuestros hijos, porque no tenemos derecho de truncarles su vida, ni sus deseos, ni sus sueños, ni sus aspiraciones. Nuestros hijos no tienen la culpa de que nosotros, los papás, no tengamos ni sueños, ni aspiraciones, ni metas en nuestras vidas. Que ellos las tengan, que nosotros podamos ser su ejemplo, digo, qué bendición es esto, pero que ellos las tengan también es más bendición para nosotros como papás, el saber que nuestros hijos puedan tener un futuro mejor, ¿no? La pregunta número 15 dice: con respecto al historial académico, ¿cómo ha sido ese proceso? Me ha ido muy bien con Leo, me ha ido muy bien. Cabe destacar que el desarrollo de Leo ha mejorado bastante con la escuela. Yo pienso que tuvo muchísimo que ver la relación de Leo con los niños que no tienen discapacidad, porque como los niños tratan de imitar, tratan de hacer, tratan de, por ejemplo, algo que tengo que contar porque es una anécdota divertidísima, es que cuando Leo estaba en clase de educación física, a mí sí me preguntaban mucho. Había una maestra bastante huraña en el grupo del kinder que me decía que a poco yo iba a permitir que lo cargara, que capaz que se le caía, y digo, no maestra, pues cárguelo, por favor, cárguelo, porque si mi hijo se enoja, porque él se enojaba porque no lo hacían partícipe en los ejercicios de educación física con los otros niños. O sea, Leo quería también estar ahí en la colchoneta del piso con los niños dando maromas. Entonces, digo, me queda muy claro que mi hijo, para que lo logre, pues lo tienes que cargar y lo tienes que sentar en la colchoneta y a lo mejor girarlo para uno y para el otro,
Pero bueno, a mi hijo le encanta. De hecho, aquí tenemos un colchón en el suelo porque ahí es donde mi mamá me apoya con las terapias de mi niño. Y está en el suelo y ya se da vueltas, está feliz. Y antes no, antes lo acostabas en el suelo y era puro llorar. Entonces en la escuela se le quitó la maña de llorar y ya le gusta, ya lo disfruta. Entonces ya hace los giros, ya se gira para un lado y para el otro, y eso es muy bueno para su desarrollo. Entonces, si esta maestra me hubiera encontrado con una mamá que igual que ella estuviera cerrada, de no, nadie me toca a mi hijo, no, si se le cae, no, la demando, pues mi hijo no hubiera avanzado. Entonces yo pienso que se requiere apertura mental, tanto de las escuelas como de los maestros, como de los terapeutas, como de los papás, pero sobre todo de los papás, porque ¿cómo le hace el maestro si el papá no le da el permiso? Entonces, esta anécdota me encanta porque definitivamente esa vez que me dijeron de mi hijo, yo hasta yo misma me dio risa la manera en que yo reaccioné, porque sí se lo dije, o sea, literal mi respuesta fue: no, maestro, usted cárguelo, usted póngalo ahí a jugar. Porque me decían que el Leo se frustra porque veía que los niños querían agarrar agua de los bebederos, así, para lavarse las manos en el bebedero, y que Leo se frustraba porque no podía. Y yo, pues claro que se frustra, porque lo quiere hacer, pero yo lo que quiero es que él quiera hacerlo, porque al momento de querer hacerlo va a lograr más que si nunca lo quiere hacer. O sea, eso es lógico. Es como si yo quiero una meta muy, muy grande, pues la mejor meta que me puedo poner es aventar una piedra y tratar de pegarle a la luna, porque aunque no llegue a la luna, va a llegar mucho más lejos que si quiero aventar la piedrita aquí en mi comedor, pues por no hacer daño. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo quiero que mi hijo quiera crecer a la luna, para que a donde quiera que llegue va a llegar mucho más lejos que si lo tengo pegado a mí, ¿no? La pregunta número 17 dice: ¿cómo ha sido la relación con los docentes y si existe algún acercamiento o redes entre docentes especialistas de su hijo? La relación con los docentes ha sido y es muy, muy divina. Digo, sinceramente, yo me he llevado muy, muy bien con la mayoría de sus terapeutas, sus médicos, sobre todo con los que he manejado así por fuera o en aquí. Con sus maestros también ha sido muy buena. Actualmente sí estoy en contacto con bastantes de ellos, sobre todo por las redes sociales, que son una bendición, ¿no? El famoso Facebook, ¿no? Sí estoy en contacto con ellos, y yo pienso que repito, son personas superhumanas que apoyan muchísimo. Hay una de las terapeutas de mi hijo que se llama Oli. Ella es la terapeuta que lo vio casi que nacer. De hecho sí, porque fue la primera terapeuta que atendió a mis niños. La pregunta número 18 dice: ¿cómo imagina el futuro de su hijo? Lo imagino maravillosamente. Yo soy una mamá convencida de que si yo estoy bien, mis hijos van a estar increíbles. Entonces yo estoy trabajando arduamente en estar bien yo conmigo, ahorita en mi presente, para poderles dar un excelente futuro a mis hijos. Yo pienso que es muy fundamental que trabajemos en la mentalidad. Yo lo sigo diciendo y lo seguiré repitiendo hasta el fin de mis días, porque todo está aquí. Y el día que nos caiga el 20 a los papás, vamos a poder hacer un mundo mejor. Y los niños que tienen una capacidad diferente, todos, absolutamente todos, independientemente de su capacidad cognitiva o de su desarrollo físico o de su discapacidad motora que lleguen a tener, o del lenguaje, ¿sí? Independientemente, todos estos niños tienen habilidades. Entonces, si no pueden hacer una cosa, van a poder hacer muchas otras. Muchas otras cosas que pueden hacer, es donde podemos explotar todo su potencial. Entonces, ¿qué mejor manera de explotar un potencial que dándole tiempo, alimentándolo, dándole buena información a sus cerebros, con sus terapias, todas las palabras que salgan de nosotros, el ambiente familiar, el ejemplo que les damos, cuando van creciendo, lo que ven en tu casa, lo que ven en su familia, con sus hermanos, la relación de sus papás, estén o no estén juntos, porque no tienen que estar juntos a fuerza, pero todo esto suma para que el niño sea feliz. Esto alguna vez me lo dijo la psicóloga en el CRIS, y yo misma me lo pregunté: ¿será que así es? Y el día de hoy lo digo, estoy convencida, la psicóloga tenía razón. Me he dado cuenta de muchísimas cosas en estos 5 o 6 años que llevo en este proceso. Y lo más importante es que tengamos una plena convicción de que nuestro hijo, sea como sea, a su manera, va a lograr la independencia que pueda lograr,
y que en nosotros no va a quedar que nuestro hijo lo pueda alcanzar. Entonces, aquí la última pregunta, la número 19, es si hay algo más que yo desee aportar. Pues lo único que yo puedo decir como mamá de Leo es que antes de ser mamá ya teníamos una vida, antes de ser mamás que estamos enfocadas en un problema de uno de nuestros hijos, ya éramos seres independientes que estábamos trabajando, saliendo adelante. Yo pienso que no podemos perder esa esencia. Debemos de sentar un poquito, respirar, pensar qué es lo que queremos y darnos cuenta, hacer plena conciencia de que sea lo que sea que queramos. Definitivamente a mí me queda clara una cosa: estoy segura que tú deseas lo mejor para tu hijo, físicamente, moralmente, emocionalmente y económicamente. Y hay una cosa que te tiene que quedar súper clara, si es la mamá o eres el papá, es que si tú quieres ese futuro para tu hijo, primero tienes que tener ese presente para ti. Tú no puedes dar nada que no tienes, y por lo tanto tienes que tener absolutamente todo lo que deseas darle a tu hijo. Eso es lo único que yo dejo el día de hoy. Muchísimas gracias, Lulu, por habernos permitido formar parte de tu proyecto y sin duda por haber formado parte del mío. Estoy muy feliz de haberte conocido, muy agradecida contigo porque me hayas tomado en cuenta. Discúlpame el tiempo que me tomó llevar a cabo este video, pero bueno, ya te sabes mi historia. Muchísimas gracias, yo soy Liliana Ríos. Si les gusta el video, compártanlo, síganme en mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye.